Y hoy tenemos un invitado muy de lujo, un compañero que anda caminando hace un montón de años, tratando de reconstruir la vida de su padre y también la vida de él, ¿no? Entre esa reconstrucción, una vida totalmente muy dura. Y la verdad, un compañero que siempre muy humildemente, desde allá, desde Derechos Humanos, luchando siempre por su historia, por la historia de todos los desaparecidos y también de todas las personas y compañeros. Así que hoy tenemos el gusto de estar con Felipe Eduardo Vallese, hijo. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Gracias Gisela, gracias Beto por la invitación. Y estoy bien, estoy luchando como todos los compañeros y las compañeras, desde cada uno desde su casa, desde su trabajo, desde su unidad básica. Y es difícil, políticamente está muy difícil todo. Pero a nivel personal, bueno, qué sé yo, tengo ciertos beneficios que creo que uno a través de la vida lo ha conseguido, lo ha logrado por ser como es, ¿no? Sí, Y, y bueno, estoy qué muy bueno. contento por las cosas que vienen sucediendo. Muy bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Mientras tanto, vamos a darles a conocer, para los que no conocen, un pequeño videíto de quién fue Felipe Vallese, por las dudas de que haya alguien que no conozca la historia de Felipe Vallese. Desde el 40, así que en ese momento entró en el 58, más o menos a los 18 años a la empresa. Y entonces caen un día un piquete policial y lo detienen. Él se resiste, se agarra de un árbol. Actualmente tiene un recuerdo de la intervención de él en la calle Canalejas, que es a la vuelta. Eh, y detienen también a un grupo de personas, familiares e incluso compañeros. Lo cierto es que en el momento que se lo llevan a él, eh, Vallese no se sabe, nunca se supo más nada. Al día siguiente del operativo que hicieron, liberan a los detenidos, menos a Vallese. Y lo que se ha podido verificar por reseñas de algunos intervinientes en estos episodios es que fue detenido y enviado a una comisaría, a dos comisarías. Se pasaron de comisaría a otra en Buenos Aires, entre ellas Villa Lynch, donde fue torturado. Después, oficialmente, se ignora siquiera su detención, o se niega su detención, ¿no es cierto? En ese sentido, se puede decir que es el primer detenido desaparecido. El objetivo fundamental era impedir que el peronismo se organizase, porque desde el 16 de septiembre del 55 y el exilio de Perón empieza a producirse un fenómeno de resistencia muy brava, muy quijotesca, no muy orgánica en todo caso, porque la característica del peronismo en ese momento era, Jauretche le decía a Perón hay que hacer cuadros medios, y Perón le decía yo me entiendo con la tropa directamente. Pero todo ese periodo es dirigido a desplazar la presencia del peronismo en el escenario político. Bueno, esta es un resumen así, digamos, un poco de la historia de Felipe. Bueno, fue el primer detenido desaparecido, ¿no? Mucho antes del golpe del 55 y no, Del 76. del 76 y de la dictadura que fue la que no empezó con todo este procedimiento de picaneo, desaparecidos, o sea, de perseguir a los militantes políticos, pero ya en esa época teníamos a Felipe Vallese que es un símbolo, ¿no? Para los derechos humanos, para la Argentina, para el movimiento obrero y para los metalúrgicos también, porque él era metalúrgico. Con 18 años ya era delegado,
¿no? Sí. O sea, es impensable que hoy en día un chico de 18 años, o sea, es un chico todavía, ¿no? O sea, Yo fui a los 20, mirá. claro, bueno, vos eras chico, Beto, eras También. un caso medio normal, ¿o no? No, no era No era, normal no, tampoco. no, no, pero digo, no era tan No, no era común. normal que un chico de 20 Por eso, años. no ya- era un caso medio anormal. en Obviamente el Felipe sentido- mucho menor todavía más, pero No, lo que Claro. pasa es que yo creo que son personalidades, son maneras de vivir cada uno. Acá, como dice Beto, él fue a los 20. Bueno, son compromisos y responsabilidades que tiene uno mismo, que Sí. a veces ven. Yo siempre rescato que yo también fui delegado en mi trabajo en derechos humanos. Apenas entré, ya me propusieron, primero fui delegado colaborador y después al año ya era delegado oficialmente, estaba en la lista. Pero lo que pasa es que ciertos compañeros y compañeras que son elegidos por sus propios compañeros como delegados, Sí, es porque ven en ello primero credibilidad, ven la sí. credibilidad que tiene ese compañero. Después ven, el mismo delegado ve que está capacitado para defender y poner el pecho por sus Claro. compañeros. Sí, sí. O sea, hay un montón de requisitos Sí, que claro. tiene el delegado, que tiene la persona que quiere ser delegado, o más que quiere ser, por ahí los mismos compañeros lo proponen. Porque a Claro, sí, sí, veces sí. uno no quiere y vienen los compañeros, che, vos tenés que ser delegado, y bueno, asumen el compromiso. No es fácil. No, no es fácil, por supuesto que no. Y bueno, él tenía 18 años, o sea, 20 años cuando 22. cuando desapareció y bueno, lo picanearon, lo agarraron yendo a trabajar, ¿no? Me parece muy emocionante esto que vos contaste muchas veces, que te dio un beso y vos pensabas que al otro día iba a volver. Obviamente. Luchó por vos tu papá, ¿no? Porque también hay que decirlo, bueno, tu mamá era hija de un militar, o sea, entiendo perfectamente lo que es la familia militar, digamos, en ese sentido, y no que no estaba bien visto que salga con un militante político, con alguien Militante político, trabajador, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, obviamente eran épocas ya difíciles porque veníamos del 55 con un bombardeo. ujú. Claro. Mi viejo en el 58, 57 ingresa a la empresa TEA a trabajar, propuesto por un amigo de él, Osvaldo Abdala, y apenas ingresó ya era delegado siendo menor de edad. Ajá. Fue así medio encubierto, eh, nadie le preguntó la edad hasta que cumplió los 18, entonces lo oficializaron. Pero él era el que venía acá a la UON, no seccional capital, sino la nacional, a buscar las distintas reglamentaciones de los trabajadores para hacerlas cumplir en la fábrica, los distintos beneficios que tenían que tener ropa de trabajo, calzado, el alimento insalubre para la fábrica, porque era una fábrica que trabajaba las 24 horas, Claro. tener los boxes en el vestuario, los armarios, tener reloj para el fichaje de entrada y salida. O sea, es como que de alguna manera Felipe normalizó esa empresa. Hay un detalle que cuando a él lo secuestran, bueno, los dueños de la empresa, que eran dos hermanos, ¿Cómo se llamaba la empresa? TEA SRL, trefilado y esmaltado de alambre SRL. En Y Flores, ¿no? los mismos dueños resulta ser que le tenían guardado el puesto de trabajo. En cuando Claro. aparezca, mi papá seguía trabajando. No es que lo habían echado, que le mandaron Claro, se telegrama, llevaba no. bien, era un Ujú. muy buen trabajador, ¿no? Muy buen Obviamente. trabajador. Además de ser delegado, ¿no? Porque muchas veces, viste, está esta figura del delegado que no trabaja, viste, que está No, ahí, mentira. está hablando, tomando mate y Yo fui delegado Claro. y trabajaba más horas de las que que me correspondían. trabaja, Exacto. Pero es por el mismo compromiso y responsabilidad que uno asume. claro, está muy bien eso. Y así que bueno, y la realidad que bueno, él fue un hito, ¿no? En ese momento no había tantas medidas de comunicación, no había redes sociales, no, No. existía ni la tele, que era radio nada más y era toda la comunicación era bastante elite, ¿no? Bastante prohibida y sin embargo Felipe Vallese se lo buscaba mucho y digamos con afiches, con fotos, por todo. Sí, por con todos distintas lados, ¿no? marchas también. Con marchas. Estuvo la UON seccional capital, que
la UONA a nivel nacional, que en ese momento era Augusto Bandor, el secretario general, él puso abogado a disponibilidad del caso de mi papá, puso ciertos beneficios a mi familia a disponibilidad, puso a gente a buscarlo. Algunos, viste, dicen, no, Bandor no le dio bolilla. No, Bandor sí, le dio bolilla suficiente al caso, y bueno, no se pudo lograr porque también había, ¿cómo te puedo decir?, infiltrados en distintos lugares que avisaban a la misma policía: mirá que va el juez, mirá que va el fiscal, sáquenlo de ahí. Claro. Todos se fueron encubriendo, ¿no? El tema, porque incluso lo llevan de una manera cruel, lo agarran ahí cuando estaba yendo para trabajar y bueno, se lo llevan a una comisaría por un error, por una data que no era verdad, por una información que encima no era verdad, porque más allá que era un militante político, digo, en ese momento no había una persecución tal a los militantes políticos y en realidad, bueno, le hace toda la estrategia que después utilizaron en el golpe de 76, ¿no? Terrible, y desaparece, ¿no? Y vos eras muy chiquito. Yo tenía 3 años. Y tenés, claro, recuerdos de cuando fueron a tu casa en ese momento. Sí, eso no me lo olvido nunca más. Hay que decir también que eso es muy doloroso, ¿no? Para un hijo, porque la historia incluso de Felipe, Eduardo Vallese, es muy dura porque además de él no saber hasta los 8 años, 9, quién era su papá ni su mamá, porque su mamá no la vio casi de chiquito, su papá peleó por él para tenerlo y se lo llevó y digamos, a pesar de que era un hombre, ¿no? Que en ese momento era más normal que los hijos se queden con las mujeres, ¿no? Y se lo llevó y bueno, lo tenía a su guarda hasta que pasa lo que pasa, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, y Felipe va descubriendo por un montón de cuestiones, después de estar internado de pupilo en un colegio, demás, y va descubriendo la verdad, y bueno, después se la dicen. Sí, en forma de juego la voy descubriendo. O sea, de chiquito nunca supiste quién era tu papá. Claro, yo, por ejemplo, secuestran a mi papá y a mí a los pocos meses me internan en un colegio pupilo, Mirá. en La Reja. Todavía el colegio existe, yo hace unos años fui. Se llama Colegio Instituto FAI. En esa época era un colegio de sacerdotes irlandeses, algo así. Hoy está dentro de esa línea, pero con otro método de más internado. Empresarial. Sí, por ahí más abierto. Bueno, y a mí me internan ahí y estoy, no sé, pero calcularle casi 2 años. Y la vida mía era ahí. En ese momento, obviamente, sos chico, no entendés nada, por qué motivo estás ahí. Me la pasaba llorando a la noche. Recuerdo mucho que terminábamos de cenar y teníamos, por ejemplo, 15, 20 minutos como para hacer la digestión, nos íbamos al patio y yo me la pasaba llorando porque no entendía por qué motivo estaba ahí, por qué tenía esa vida. No entendés nada. Es muy difícil, ¿no? Reconstruir todo. Y siempre, desde que te enteraste, has luchado por saber la verdad que pasó. Sí. Realmente con tu papá, dónde está el cuerpo, porque eso también es una realidad de que se lucha mucho de saber qué es lo que hicieron y dónde están los restos de esos familiares desaparecidos, detenidos ilegalmente y todo lo que pasó, ¿no? El punto máximo que por ejemplo, comienzo yo a tratar de investigar y saber de la historia de mi viejo es ya con la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde y en ese momento es cuando yo ingreso a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de la mano de Eduardo Luis Duhalde y ahí comienzo la verdadera investigación de mi papá, la historia, todo, porque tenía las herramientas, Claro, ¿me entendés? En la vida civil mía, privada, yo sabía, había obtenido algunos libros, pero más de eso no tenía. Claro. Y luego después en la Secretaría de Derechos Humanos, aparte con la política que se llevaba a cabo desde el 2013 en adelante, ahí no solamente yo, hay varios compañeros
que pudieron investigar la historia de sus padres, sus familiares desaparecidos, porque la Secretaría estaba preparada exclusivamente para estos casos. Ujú. Y bueno, Eduardo enseguida me llevó a trabajar ahí, trabajé 20 años y bueno, en 20 años fueron de investigaciones, no te digo todos los días, pero constantemente, algún viaje, algo, Ujú. y siempre estaba autorizado. Como había compañeros también que trabajaban ahí, que podían desarrollar su investigación con respecto a sus familiares. Pero a la vez también eso servía para ayudar a los demás compañeros que venían a hacer denuncias, que venían a declarar que ellos estuvieron detenidos, y como en esos momentos estaban las leyes reparatorias, hay una parte de mi etapa en la Secretaría que yo pido trabajar en leyes reparatorias, entonces atendía al público, después cuando terminaba de atender al público leía distintos expedientes, inclusive más de una vez hice el informe final sobre tal caso, y más de un abogado o compañero me ha felicitado porque me dice, la verdad hiciste un informe detallado, bien escrito, con una línea de tiempo en la cual se entiende, y el abogado lo único que tenía que hacer es ponerle la firma, lo leía, ¿no? Lo reveía, ponía la firma y ya pasaba a otra etapa del proceso. Sí, no, la verdad es una historia de lucha y de dignidad para, bueno, para el primer desaparecido de la Argentina, primer trabajador encima metalúrgico, que estamos acá en el programa de La UN Capital, ¿no? Y has recibido un llamado desde México, ¿no? Y estás Sí, tratando en el 2023, 17 de noviembre de 2023, recibí un llamado desde México de una mujer, y en donde me da detalles de dónde, no posiblemente, sino dónde estaba el cadáver de mi papá. Yo me quedé asombrado, la seguí escuchando y me da la dirección de la casa, bueno, la localidad, el barrio, todo, y dice, esa casa sigue siendo mía, o sea, de esta mujer. Y bueno, la conclusión es que yo le pregunté primero por qué me decía todo esto, cómo sabía, eh, cuál era su interés. Y me dice, yo te lo cuento porque yo soy la hija del comisario, del policía que mató a tu papá. terrible. O sea, no me pareció nada raro, yo enseguida lo sentí como que ella en parte se sentía culpable. Claro. Lo cual yo le dije, mirá, vos no tenés culpa de nada, al contrario, yo te agradezco que me hayas llamado. Le digo, ahora todo esto lo podemos llevar a la justicia, vos me vas a hacer un audio con esta declaración. Sí, sí, contá con mi colaboración. Buenísimo. Bueno, todo eso está en proceso en este momento en la justicia, Ujú. en un juzgado del partido 3 de febrero. Ya hemos intervenido, hablado con el juez, con el fiscal. Los abogados patrocinantes míos son el doctor Mariano Dualde y el doctor Raúl Zaffaroni. Muy buenos abogados, ¿no? O sea, de renombre. abogados de lujo, Sí. Claro, de tenés primera línea. muy bien. Y entonces, en estos momentos, bueno, ya pasaron años, se hizo la inspección ocular en la casa, fue el juzgado, personal del juzgado, la fiscalía, la policía. ¿Hay gente viviendo en la casa o no? Sí, hay gente viviendo. Ahora te doy los detalles. Fue también, está presente y colaborando con esta posible excavación en poco tiempo, el equipo argentino antropológico forense, que está ubicado con base en la ESMA, que hace muchos años se armó este equipo, Ujú. ya de la época de Néstor Kirchner. Ujú. Y bueno, estamos esperando. Lo que pasa es que nuestros abogados pedían planos de la casa, solicitaban al municipio de 3 de febrero los planos de la casa, para ver dónde está el pozo ciego. En la inspección ocular vimos dónde está el pozo ciego, pero es un trabajo muy delicado, es muy delicado. No podés ir y romper por romper y decir, este no era el pozo, y rompiste la casa. ¿Me entendés? Hay Hay que hacerlo con prolijidad, lo cual a mí me mantiene, por un lado, activo, impaciente, ansioso, pero a la vez ya con varios años tranquilidad. encima sobre Sí. mis espaldas, tranquilo, de saber esperar. Ujú. Yo siempre lo relaciono con el fútbol, ¿te acordás, Riquelme?
ponía la pelota debajo de la planta del pie, levantaba la cabeza y miraba a dónde iba a tirar el pase para que hagan el gol. Está más cerca, la verdad, ¿no? Está O más sea, cerca, está más cerca. entonces, la verdad que, bueno, la verdad relativa, ¿no? Y está todo cuando- bajo la justicia, no es que es algo Sí, privado. sí. No, y más allá de eso, conocer un poco la historia del por qué llegó hasta ahí. ¿Por qué llegó hasta ahí? O alguien Bueno, tuvo un error, hubo un error, algo que generó que termine en la casa de un policía. bueno, Un error, en realidad, claro, porque... Sí, porque si en claro. definitiva decíamos que él no estaba previsto capturarlo, aparentemente No, era otra persona a la que tenían que buscar, lo toman a él y aparte hacen lo que tienen que hacer y después parece que se le va las claro. manos. Y sí, porque Entonces a eso voy con la el tema mala del... información era como que, bueno, justamente había matado a un policía, ¿no? Alguien dio una información claro, falsa. la historia comienza el 8 de julio del 62, Ujú, en donde en la calle Gascón 254 se produce un tiroteo por arriba de los techos Claro, y alguien... y que eran entre policías de la provincia de Buenos Aires y dos personas que ellos estaban persiguiendo porque los tomaban como terroristas. claro. Entonces todo esto se desemboca arriba de un techo de una fábrica que era de baterías de autos Ujú, y tenían otros menesteres. Y ellos consideraban que estas dos personas armaban bombas, tenían todo actos delictivos. ujú. Y una vecina llama por teléfono a la Policía Federal, acude y se produce el tiroteo porque la Federal desde abajo ve sombras y siluetas cruzando por los techos. Claro. Entonces empiezan a disparar. ¿Qué pasa? Cuando termina el tiroteo, suben, habían matado a dos personas. Bajan con los cadáveres y extraen entre las ropas la documentación que eran de la policía de la provincia de Buenos Aires. O sea, la misma federal le mató dos policías a la provincia. ¿Qué hace la federal? No va a llamar a decir, che, nos equivocamos, le matan, porque estaban de civil. Entonces agarraron a Exactamente, un agarraron un chivo expiatorio que le echaron la culpa a Alberto Pocho Rearte, Ujú. que era militante, peronista, trabajaba en el sindicato, creo que de jabonero, creo, sí, no sí, estoy sí, sí. seguro. Y Pocho Rearte era amigo de mi papá, eran compinches, jugaban a la pelota en Plaza Irlanda, Claro. tenían todas sus salidas juntos, los dos eran activistas, militantes y peronistas. Y, y como Pocho iba mucho a la casa de mi viejo, ahí en la calle Morelos, yo ya estaba, obviamente, y entonces hay, como siempre, ¿viste? Hay un traidor dentro de la casa de mi papá que va a la comisaría sí. primero enterándose de esto, que lo buscaban a Pocho, y va y lo denuncia. Claro, y ahí fue cuando Dice, ellos ustedes lo buscan a fueron. Pocho Rearte, para en la calle Morelos 628. Y a la vez está con un activista militante, Felipe Vallese, que es metalúrgico. Bueno, Fue él el entonces culpable. en esos días la policía se empieza a acercar, todos de civil, y la misma gente del barrio, hay testimonios que veían caras que sabían muy bien que no eran del barrio. No, no, el barrio. Claro. Y aparte de una caras raras, Ujú. Claro. ¿viste? Tipos grandotes, con bigote, se Claro. daban cuenta cuando eran policías. Sí, sí. Y entonces ahí se produce la noche del 23 de agosto que en una forma tipo operativo los secuestran a mi papá en la calle, van a Plaza Irlanda, los secuestran al hermano de mi papá, van a mi casa y se llevan al resto de la familia que estaba en mi casa, y en esa casa quedan las dos hijas de Mercedes, que eran menores de edad, y yo. Claro. Ah, y la mamá de Elvia, que era mi mamá de corazón. Y quedamos con la custodia de dos policías. Mm. Eso fue el jueves a la noche. Hasta el sábado a la tarde se quedaron los policías. Y ahí también atraparon a uno de los compañeros de mi papá, Osvaldo Abdala, que fue a preguntar Ujú. por mi papá. Golpeó la puerta, asomó la cabeza, lo metieron para adentro, le dieron un culatazo y lo secuestraron y se lo llevaron también. Que eso fue el viernes. Claro, 64 años ya, ¿no? 64, 64 años de la desaparición forzada de mi papá. Exacto. Y bueno, ahora con la posibilidad de poder encontrar el cadáver, que Eso es, sería una- un cierre
a esta historia, a este caso tan Claro. emblemático, tan peronista y de tantos años. Claro, como símbolo de resistencia, de lucha, de derechos humanos y también de verdad, memoria y justicia, ¿no? De lo que es la importancia que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más en Y no. Argentina. 64 años de un grito que estremece y que Felipe no aparece. Felipe no Fallece, no aparece. aparece. Bueno, vamos ahora a otro tema, vamos a compartir un videíto. Te pido que te quedes todo el programa, si podés compartir con nosotros. Estoy totalmente dispuesta a quedarme todo el programa. Hoy es mi día feriado. Estos días se vivió una situación para la UAN un poco complicada. Nosotros no vamos acá a opinar del tema. Simplemente decir que esperemos que esta situación se aclarezca. Sí lo vamos a compartir porque nos están escribiendo por las redes muchos metalúrgicos que están queriendo saber qué es lo que está pasando. Y bueno, compartimos con ustedes la información para que la puedan evaluar. Sí. Un informe del diario La Nación reveló que la exconcejal de la Cámpora de Campana, Soledad Calle, investigada por quedarse con cientos de millones de pesos de los trabajadores de la UOM, compró el año pasado un departamento en San José 1111, justo debajo de donde cumple su arresto domiciliario la expresidente Cristina Kirchner. El informe revela que pagó cerca de $185.000 por el departamento, que no es usado como vivienda de la exconcejal, ya que ella seguiría viviendo entre su casa en el lujoso complejo Sofitel La Reserva, una vivienda construida a metros del sanatorio Bandor de la UOM y un departamento en Cava. Además, según el informe, Calle compró el año pasado un BMW M 135 X-Drive, un vehículo de lujo valuado en $70.000 estadounidenses. Calle ya tenía un Peugeot 3008, modelo 2023. Calle está imputada en una causa por los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita. En 2023, el dirigente Abel Furlan le dio a su empresa, USEM, el manejo del 80% de los fondos de los afiliados de la UEM. USEM se quedaba con el 2% de lo recaudado, cerca de 100 millones mensuales. La oposición de la UOM aseguró que parte de ese dinero se usó para financiar las campañas de Alejo Sarna en Campana. La pareja de Sarna era ñoqui del gremio y fue despedida recientemente. Calle estaba de los dos lados del mostrador, era empleada de la UOM y a la vez titular de la empresa que administraba los fondos. Como integrante de la UOM, realizó más de 100 viajes al exterior, siempre en primera clase. La empresa USEM fue la usina recaudadora de la Cámpora y demás está a decir un negocio de Soledad Calle y Abel Furlan, acuerdos con laboratorios amigos para mayor retorno y así muchos negocios más, dijo Ángel Deroso, uno de los dirigentes opositores que se presentó como querellante. Mientras la UOM sigue intervenida, la situación de Calle y Furlan sigue complicándose. Bueno, esto circuló por todos los medios y bueno, esperemos que para todos los metalúrgicos Están en manos de la justicia, así que esperemos ver qué es lo que se dice. Obviamente, como decía vos, nos preguntan por todos lados qué pasa con esto o qué es lo que pasa. Bueno, de que llegó el interventor, se ha desplazado a Sol Calle y a su grupo. Y bueno, ahora la justicia interviene y auditando todos los papeles que tiene la UON, como también los papeles de la DEUSEN, así que será justicia. Esperemos que sea justicia. Y que, bueno, se aclare la situación porque no es bueno para nadie este tipo de cosas. Así que, bueno, también, digamos, aprovechando un poco también el invitado, ¿no? ¿Cómo vivís este momento tan particular del país? ¿Cómo ves la situación actual? No, mirá, personalmente la vivo muy mal porque no es que este gobierno, por ejemplo, está fallando en un solo camino, está fallando en todos los caminos. Está fallando en el camino de la salud, está fallando en el camino de las investigaciones, falla en la justicia, falla en la parte social, en la economía, o sea, nos viven mintiendo. Ya no pasa por si uno está de acuerdo o no con el gobierno, por fanatismo o no fanatismo. Ya pasa por una cuestión de que no dan pie con bola y encima nos mienten, se producen estafas. Yo creo que es el gobierno más corrupto desde 1810 a la actualidad, el gobierno de mayor corrupción,
y que aparte de la corrupción no le dan ninguna solución al pueblo. O sea, ellos presentan los programas y te mienten, te viven mintiendo. Ayer hubo una propuesta de nuestro economista, El Toto. el Toto, ¿no Sí. viste? Para todas las personas que cobran arriba de 3 millones, ¿eh? Claro, arriba de 3,5 millones. Y sí. ¿Y cómo hace vos para declarar que cobra 3,5 millones? En En blanco. En blanco En blanco. tiene que ser, ¿eh? Sí. Entonces- Eso es lo único que hoy en día han bajado. Y hoy estaba escuchando un poco la radio antes de llegar acá y decía, bueno, ¿qué ahora le pasó el keynesianismo al Toto Caputo? Claro. Entonces, de repente, o estamos mirando la brecha electoral, o qué es lo que está pasando, porque para ello dar a la gente, por más que sea a la clase media, darle algo del Estado era como mala palabra, ¿y ahora? No, están errando en todo. Están errando en todo, pero lo que a mí más me llama la atención es que cómo todavía hay ciudadanos que bancan a este gobierno. Eso. Todavía. Eso es lo triste. Hay ciudadanos que bancan a este gobierno. Todavía gran parte de la sociedad, ¿verdad? O sea, no hay una respuesta, salvo algunos temas muy específicos como el tema universitario. Ahí tenés el tema O sea, universitario. Uno pasa todos los miércoles por la marcha de los jubilados y ve lo que está pasando y todo, y ves un grupo de jubilados prácticamente solas, salvo algunos momentos que se acompañó la CGT o los movimientos sociales. O algunos dirigentes, bueno, la iglesia está cumpliendo un rol fundamental, ¿no? Mira, yo nunca lo hice ni me puse a investigar, pero sería bueno investigarlo. Vos agarrá, que tocaste el tema de los jubilados de la marcha, agarrá un policía y hacé un desglose, cuánto vale el casco, cuánto vale el gas Claro. pimienta, cuánto vale el chaleco, cuánto valen las Vale botas, más el caro que uniforme, todo. vale. Bueno, eso multiplicarlo por, no sé, por los 1.000 policías que mandan los miércoles. ¿Cuánta plata hay tirada a la basura de ese lado cuando el mismo gobierno desde que entró te dice no hay plata, no hay plata, no hay plata, y resulta que lo primero que armaron fueron a las Fuerzas Armadas? Sí. Lo primero que hicieron, pusieron plata para armar. Y después, bueno, está lo otro. Yo quiero que la gente se dé cuenta que dependemos y nos gobierna directamente Estados Unidos. Sí. Bueno, sí, eso sí. Sí, desde exacto. ya. Y aparte hay una realidad, ¿no? O sea, este anuncio que ojalá, o sea, sirva, es un tema de la vivienda, es muy complicado en Argentina, pero el tema es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Social. ¿De dónde lo Que saco? claro, que justamente es de los de los la jubilados. plata de los jubilados del futuro, ¿no? O sea, O de sea, los jubilados de ahora también. Fíjense, tienen, a ver, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero una persona, una familia tipo que está en 3 millones, están viviendo dentro de todo bien. Los jubilados viven bien con 4.50 en la mínima. No, olvidate. Entonces, y le están sacando parte de los fondos de ANSES, que son plata para distribuir, justamente para esto. O sea, no Sí. digo que esté mal que un compañero de 3 millones tenga su propia vivienda. Obviamente todos queremos tener. Pero creo que ese compañero o compañera vive mucho mejor que un jubilado. Entonces, y eso es lo triste de esto, ¿no? No hay ningún jubilado, salvo Piso. aquellos que tengan la jubilación de privilegio, Exacto. que esté viviendo bien. Los jubilados, la mayoría se mantiene porque la mayoría tienen hijos, los hijos le bancan el alquiler, Claro. o le bancan los Exacto. alimentos, le Sí. bancan los medicamentos, o sea, le bancan la vida. Y la verdad que el jubilado en ese sentido se siente mal, Se siente porque mal. esa persona estuvo acostumbrada toda su vida a trabajar, en mantener a la familia, y sentirse ahora de que es bancado por los hijos, no les gusta para nada. Mira, casualmente anoche estuve cenando con una compañera, que bueno, lo digo también porque ella se llama Esther Iribarne, que es escritora, que es poeta, y que ella me va a ayudar y va a colaborar para terminar de escribir el libro sobre mi papá, que lo estoy escribiendo yo, pero obviamente necesito la parte técnica, pero bueno, se dio, no es que yo la busqué. No te escuché. Taku. Ah, perdón, sí, no, es muy interesante, o sea, lo del libro, perdón que estamos en el aire, pero No, acá no. tenemos algunos problemas de conexión a veces por No hay los problema. teléfonos, y entonces, la verdad que es muy interesante que esté el libro, ¿no? O sea, Sí, el libro ya tiene título, ¿Cómo se se llama? llama Vallese por Vallese. Sí. Mira.
Muy bien. O sea, yo Muy Vallese escribo sobre mi papá muy Vallese. bien. Muy bien, Vallese, bueno, por lo cual a Vallese. mi hija le gustó. No, está bueno, está muy bueno, tienes razón, está muy bueno y también que hable un poco de la historia, ¿no? Porque también los que quedan, o sea, reconstruir una vida a partir de tanta incertidumbre y tanto dolor, ¿no? Es muy Ujú. difícil, es muy Mira, difícil. yo el libro, por ejemplo, a mí se me ocurrió después de la pandemia, en todos nosotros hubieron muchos cambios. Y Y después ahí, de la pandemia, ahí, yo viviendo con mi hija, le digo, mira, voy a escribir el libro de mi papá, me parece bien, bueno. Pero bueno, lleva años. claro, Y, y es como que se da que con la aparición supuestamente del cadáver de mi papá, entonces como que puedo terminar de escribir el libro. Claro. sí, Por sí, eso también se demoró. exactamente. Bueno, ahora también vamos a ir a un tema que está ocurriendo ahora, una movilización de la UON justamente de Capital. Están ahí varios de los compañeros de la comisión directiva. Vamos a hablar con Ramón Cubilla, que él es también de la comisión directiva, que está ahora en ¿qué fábricas, Beto? Van a ser 3 fábricas hoy, ¿sí? En Gamasonic, en Danac y en Miguel Smith. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ramón Cubilla. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Mirá, estamos acá con Bien, Beto bien. y con Felipe Vallese, hijo. Sí, lo La verdad conozco que al chico. sí, estamos acá, bueno, un poco capturando la historia de lo que fue la historia de su papá y demás, pero bueno, sobre todo nos interesaba saber cómo están, qué está pasando, por qué están reclamando hoy frente a estas 3 empresas. Bueno, mira, la que Miguel Smith es una empresa que, viste, tiene bastante trayectoria, para nosotros negativa, ¿no? Porque nunca hemos podido acordar nada, siempre la empresa utilizó la amenaza de los despidos. Incluso ahora la empresa había ofrecido 10 retiros voluntarios que la gente no se anotó porque por temor, una por temor a perder el trabajo y otro por temor a que le paguen Sí. la indemnización que acuerden. Y aparte de eso, tenemos otro tema que es que a los delegados le están aplicando la nueva ley, la ley de flexibilización laboral, por lo cual nosotros, la comisión directiva, desde el primer momento que salió esta ley mencionada, nosotros no vamos a hacer caso omiso porque lo que trae es un perjuicio a todos los trabajadores. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir valiendo nuestro convenio que está vigente. Luego de Miguel Smith, nos vamos a personar también frente al establecimiento de Gamazoni, que lamentablemente, porque nosotros estuvimos dialogando con la empresa dentro del ámbito de la Secretaría de Trabajo y nos negó el otorgamiento de las categorías, porque lo que habían solicitado las categorías fue la entidad sindical, nos negó y el representante legal de la empresa pidió el cierre de las actuaciones y después con un comunicado que dice otorgamiento por parte de la empresa de categoría. Es lo que me llegó a mí. Yo no tengo fehacientemente nada certero de este tema, pero eso es lo que andaba circulando, que la empresa dio la categoría, pero no negoció con la UOM, que fue la que solicitó la categoría, y digamos, en forma personal la empresa como quedando bien ante sus trabajadores el otorgamiento de la categoría. Y Ujú. esta categoría nosotros lo veníamos solicitando allá por el mes de enero, febrero, y recién ahora se le otorgó la categoría. Es lo que tengo la versión no oficial, ¿eh? Y después, bueno, tenemos ahí también dentro del establecimiento, tenemos el problema de que al delegado se le descontó más de 300.000 pesos de su salario, porque según la empresa hizo que se excedió de las horas que marca la ley en las horas gremiales. Y después de ahí nos íbamos a personar a la empresa Danac, pero ayer a la tarde me llama el delegado que la empresa decidió abonar las horas gremiales a los dos delegados y abrir un canal de diálogo para el día martes, para ir limando las asperezas entre los representantes de los trabajadores y la empresa, ¿no? Pero acá hay Ujú. una salvación porque acá
algo bueno, ¿no? Que Sí, los dos delegados se sintieron perjudicados y entonces los trabajadores acompañaron la decisión de un quite de colaboración. Es la versión que me llegó por ayer por la tarde. Así que por suerte en la empresa esta claro. de DANAC se pudo llegar a una solución. Claro, qué bueno, ¿no? Ujú, En este contexto que por lo menos esta solución para estos ujú, trabajadores y delegados y empresas, ¿no? Se puedan ver. En cambio, bueno, en los otros casos ujú. ya venimos con reclamos de Sí, esas empresas y bueno, están aprovechando la situación de esta reforma laboral porque de modernización no tiene nada, como decimos siempre para poder seguir violando los derechos laborales, ¿no? Sí, es verdad, no, no tiene nada. De favorable a los trabajadores no tiene nada, 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 nada. Y yo creo que ahora, cuando se negocien los nuevos convenios, vamos a ver, yo creo que va a ser una batalla también ahí, porque ellos vienen por más derechos, de quita de más derechos de los trabajadores. Entonces vamos a tener que estar atentos sobre esa negociación también. Claro, exactamente. Beto, no sé. no, más que nada, bueno, los compañeros tanto de Danac, de Miguel Smech y Gamazoni estuvieron acá en el estudio, así que Cubi, mandarle un saludo y mucha fuerza. Sí, se lo han dado. Así que bueno, yo en un rato termino acá y me sumo también a la marcha, así que más que Dale, nada es dale. eso. Lo positivo es, bueno, ya, aunque sea de 3 bajamos 2 eso para nosotros también lo vemos Sí, con sí, buen, viste, yo buen, creo, mira, ujú. eh, nosotros, viste, tuvimos nosotros el otro día en el ministerio Sí, también sí, por la sí, empresa esta. Fundicar. Yo creo que, viste, nosotros le estamos dando una herramienta a ellos, viste, decir, bueno, hacer un impasse hasta diciembre, enero, Ujú, para ver qué sale del nuevo convenio. sí, ¿Me entendés? Pues yo tuve, por ejemplo, con lo del calzado, ellos tienen un tope de horas ujú, anuales. Seguramente ellos también van a venir por lo mismo. seguramente. Entonces yo la idea mía, viste, esto es muy en lo personal, viste, decir, bueno, abrir un canal de diálogo y hacemos un impasse hasta diciembre, enero y vemos a ver Ujú, qué es lo que sale de esto. Pero ujú, mientras tanto, viste, no traerle un perjudicio, perjudicar a lo que son los representantes de los trabajadores ante ujú, la parte empleadora y son los nexos con esta organización. ujú. Para aclarar Claro. un poco a la audiencia lo que dice el compañero Cubilla, que nosotros tenemos hasta el 31 de diciembre la habilitación de la apertura de los convenios. Entonces nos tendríamos que sentar con las cámaras para justamente ver todos estos tipos de perjuicios que hoy nos están dañando a nosotros para poder poner de alguna manera en la balanza todo, ¿no? Pero bueno. Bueno, ojalá que se solucione en pos del beneficio de lo más importante que son los trabajadores, que son los que sostienen el sistema, la economía y que cada vez se están perdiendo más derechos y más puestos de trabajo, como acá en el caso Ujú, del compañero Felipe Vallese, ¿no? Hijo y un montón de trabajadores y trabajadoras de la Argentina, que bueno, como decimos siempre, el trabajo con derechos es un derecho humano fundamental y lo dicen los derechos humanos, los 30 derechos humanos que lo rigen la Constitución y aparte le da ujú. dignidad a las personas. Muchas gracias, Ramón, Dale, por dale, muchas mucha gracias a usted fuerza y por bueno, preocuparse. no, gracias a Dale, gracias. ustedes. Saluda Nos vemos, Cubi. la gente. Chao, chao. Bueno, chao, chao, saludos. Bueno, sí, es cada vez más complicado el tema laboral. Sí, sí, es complicadísimo. Bueno, si bien hoy son 3, pero hay muchas fábricas que están no solamente, más, nosotros siempre decimos, tanto cuando nos estamos con los patrones, con los dueños de fábrica, estamos todos en el mismo barco ante esta situación, porque la verdad que no tenés una solución a nivel nacional con la industria. Este hombre no vino a hablar de la industria, no habla de la industria, vino a destruirla automáticamente. Y bueno, siempre nos decimos, cada vez que tenemos una reunión con los delegados y con los patrones, decimos, mirá, estamos en el mismo barco, no nos peleemos entre nosotros porque en realidad nos está hundiendo el de arriba, el que nos está Claro, tirando agua en la canoa es el otro, nosotros tenemos que tratar de sacarla en conjunto y siempre buscando el diálogo, ¿no? Y hay empresarios que no quieren dialogar no, y pasa no. justamente esto. Y hay empresarios, como la otra vez nos tocó acá el caso de varios compañeros que no te miden el Ujú, tiempo para ir al baño, bueno. ¿no? O sea, me parece que también hay un abuso de muchos empresarios, Ujú, ¿no? Como para tratar de despedir gente o tratar de incumplir las normativas laborales y o que se renuncien, ¿no? Que se vayan, ujú. porque la verdad que no te dejen ir al baño. Medir los tiempos para que una persona vaya al baño me parece una situación aberrante, ni siquiera habla muy mal de la dignidad de la persona, en contra de la dignidad de la persona, ¿no? Tal cual. Yo creo que pienso y lo analizo. eh, Esto es
una operación sistemática que arranca desde Estados Unidos, pasa por el gobierno le baja línea a sus diputados y senadores, y vos fijate que fabrican leyes que vayan en contra de los trabajadores, en contra de la masa del trabajador. ¿Para qué? Para poder dominarlos y destruirlos. Y obviamente detrás de todo eso, para poder entregar el país en manos de Estados Unidos. Claro, y sobre todo esto también hay muchos... Es así de simple. Es traidores, terrorífico, claro, pero es eso. Traidores al pueblo y a la patria, ¿no? Que llegan en pos del beneficio de los trabajadores, y en muchos casos también, digamos, hablo acá de las provincias, porque hay un sector de senadores y diputados que pertenecen más a la era del progresismo, más del kirchnerismo, que votan bien, ¿no? O sea, pero hay otros que en realidad votan mal y nos llevan a este tipo de legislación que es inaudita y que permite este tipo de excesos, porque cuando vos rompés ya con una legislación que hace años que está y defiende los derechos laborales y apunta al modelo sindical argentino, pasa después... te quieren quitar el aguinaldo, te quieren quitar las vacaciones, te quieren quitar la indemnización en caso de despido. Claro. Ahora, todo esto, ¿sabés quién lo vio hace muchos años? Creo que el último discurso de él fue en el 2000... Bueno, si digo la fecha voy a meter la pata. Lorenzo Pepe. Claro. Lorenzo Pepe, que fue diputado durante 5 mandatos, y Lorenzo Pepe, uno de sus discursos dice, aparte con emoción, con bronca. Hace poquito fue cumpleaños, recordó un año más de su cumpleaños. Y bueno, que él dijo, dentro de muy pocos años acá en las bancas del Congreso van a estar sentados los CEOs de cada empresa gobernándonos. Entonces avivémonos, démonos cuenta. Bueno, un discurso... Lo buscás en YouTube, lo encontrás. Es increíble. El discurso de Lorenzo Pepe, que muchos años antes él la vio venir y estaba ya diciendo que iban a estar sentados en las bancas de diputados los CEOs. Sí, aparte, bueno, ¿no? Qué mirada, ¿no? Estratégica. Lo conocimos a Lorenzo y tuvimos la suerte de ir a verlo, ¿no? Ahí en el Instituto de Juan Domingo Perón, que hoy ya no existe más y, digamos, lo destrozaron y en realidad... es un tema muy delicado porque todo el material cultural todavía no lo recuperó la historia argentina, y la verdad estas cosas no pueden volver a pasar porque son lugares muy importantes para la cultura, para la sociedad y para la historia del arte argentino, ¿no? O sea, bueno, pero esto todo lo manda a hacer Estados Unidos. Claro. Estados Unidos manda... Gobierna nuestro país. A proscribir a dirigentes políticos y a dirigentes y también justamente a meterlos presos, ¿no? Y además de eso, a estar, ¿no? Terminar con la batalla cultural y ir en contra de todo el símbolo como fue en su momento el peronismo, ¿verdad? La entrega del país. Claro, porque eso significa eso. Muchas veces se odia el peronismo, pero el peronismo fue el que luchó por los derechos laborales, el que los llevó a cabo, el que dio la legislación para esos derechos. Y la verdad que muchos trabajadores y trabajadoras, lamentablemente, sin conciencia de clase, digamos, no apoyan al peronismo. O no apoyan a quienes le dieron su derecho. Y dentro de la ciudadanía está el odio. Claro. Dentro de la ciudadanía, dentro de todos aquellos ciudadanos que el día de mañana van a votar, permanece en ellos el odio hacia el peronismo, el odio hacia Evita, el odio hacia Cristina, el odio hacia el trabajador, el odio al morocho, el odio a aquel que viene al más vulnerable, que anda por distintos barrios pidiendo una moneda, algo para comer, o más yo lo he visto más de una vez, gente pidiendo trabajo. En las vidrieras, señor, le limpio el vidrio, viene con un balde, con un secador y se te limpia el vidrio y les cobra 8.000 pesos, no llegan a 10.000 pesos. No, la gente quiere trabajar, eso es mentira que la gente no quiere trabajar. La gente quiere trabajar, habrá uno entre millones que no quiere trabajar, pero la gente quiere trabajar porque el trabajo dignifica, el trabajo ordena, el trabajo te da sentido a tu vida. El trabajo te da dignidad. Te da salud. Te da salud. O sea, la gente quiere trabajar. Y la gente que trabajó toda la vida, como los jubilados,
también quieren que le den lo que le corresponde, porque aportaron toda su vida, o realmente también, o sea, trabajaron toda su vida como las amas de casa, o también los trabajadores que no fueron registrados, porque esa es una deuda pendiente, ¿no? O años y años de desidia. Después hubo un gobierno que registró 6 millones de puestos de trabajo. Pero bueno, y siempre falta, porque no todo el mundo estaba registrado tampoco en este momento, pues esto viene desde la época de que se fundó la Argentina. Entonces digo, hay una situación en donde estamos en un momento muy complicado y el que no tiene trabajo hoy en día no tiene una vivienda, porque mucha gente de nosotros no tenemos vivienda propia porque no tenemos una familia que tiene una vivienda y demás, se va, porque ¿quién se compra una vivienda hoy en día? No sé, con estos préstamos, vamos a ver. Pero digo... Primero llegar a los 3 millones. Claro, primero hay que llegar a los 3 millones. Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que es una situación muy complicada y hay mucha gente, cada vez más, muchos compatriotas viviendo en la calle. Que esto es una situación muy dolorosa para todos los argentinos y argentinas, ¿no? O sea, porque ves jubilados también. Porque no todos tienen hijos y no todos los hijos los ayudan, ¿no? O sea, Claro. Tampoco, ¿no? O sea, digo, también gente jubilada que está siendo desalojada, gente que se quedó sin trabajo y no tiene a dónde ir, que está en la situación de calle. La verdad es que uno camina por la calle y ya ves tantos que lamentablemente dejan de ser personas, o sea, y eso es lo que no podemos vivir en una sociedad que esté bancando esto, ¿no? El gobierno actual carece de sensibilidad, totalmente. Ellos no entienden lo que es la sensibilidad a nivel social y económico. Y está destruyendo no solamente a la nación, sino está destruyendo a la población. Claro, totalmente. Bueno, nombrabas a Evita y nosotros el otro día en la Bon Capital tuvimos un acto de restitución de un busto de Evita que volvió a la Unión Obrera Metalúrgica y bueno, queríamos compartir con la audiencia lo que fue ese momento. Se invita a Sandra Santoro, directiva, y a Ramón Cubilla a descubrir la placa de propulsora siderúrgica. Dicha placa corresponde al año 1975, donde los trabajadores de la empresa propulsora siderúrgica recordaron el primer aniversario de la desaparición física del general Perón y colocaron esta placa en la empresa. Luego fue retirada durante un tiempo y permaneció en circulación sin destino fijo. La Bon Capital la pone en valor, la pudo rescatar y va a quedar acá registrando ese agradecimiento de los trabajadores al general Perón. Le damos la palabra a la compañera Sandra Santoro, directiva. Buenos días a todos los compañeros y compañeras que están acá presentes. Los trabajadores de la propulsora siderúrgica al teniente general Perón, al teniente Juan Domingo Perón, 1974, 1 de julio 1975. Muchas gracias a todos por haber venido. Ahora sí, se descubre la placa donde se cuenta la historia del busto. Por favor, el secretario adjunto Gustavo Nasso y el directivo Ramón Paz. En esta placa podrán conocer la historia del busto. Por favor, el secretario adjunto Gustavo Nasso. Bueno, buenos días para todos y todas. Esta placa conmemoratoria es la historia verdadera de este busto que tenemos hoy acá, en la cual redacta toda la historia de cómo fue el transcurso de las fechas del busto de Eva, cómo se fue a través del compañero Armando Cabo y de Blanquita Cabo, cómo fue todo el proceso de cómo llegó este busto acá. Agradecerán las palabras del compañero excomunero Miguel Varela. Yo solo quise cumplir la voluntad de aquellos compañeros que me dieron la responsabilidad de cuidar este busto y usarlo con la responsabilidad que ellos lo hicieron. Y encima me dejaron
me dejaron, yo me acuerdo de la compañera Blanquita Cabo y Pepito Notaro, un gran dirigente de la UON, cuando me entregan el busto, me dicen, nosotros sabemos que vos vas a tener la capacidad, no hoy, pero con el tiempo, de dónde depositarlo. Vos vas a saber dónde va a estar el peronismo. Y la verdad, me llamó la atención y busqué. Pensé llevarlo al Partido Justicialista, pero hay pocos peronistas acá hoy. Entonces dije, bueno, no es el lugar. Y la historia me lleva al mismo punto de donde ellos salieron, a la UON, de donde yo hoy soy afiliado, donde yo hoy he podido votar esta comisión directiva. Y dije, es en la UON, y hay que devolver a Evita a la UON. Ahora, por favor, va a hablar el compañero de la Resistencia Peronista de la Asociación de Farmacias y Mutuales de la República Argentina, Carlos Villagra. Estamos frente a quien fue la primera secuestrada de la dictadura. Pero, en realidad, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se repite Evita? ¿Por qué la siente la resistencia peronista y la hace bandera? Porque es producto de la protesta de ella. Ella se enojó terriblemente contra los gorilas que volaban y mataban niños en la Plaza de Mayo, ancianos y ciudadanos. Nosotros siempre fuimos una revolución pacífica, como la quería el general Perón. Ahora pedimos la palabra al compañero historiador Víctor Ramos. Se está cumpliendo el día del renunciamiento de Evita, donde se dio una comunión entre el pueblo y su líder espiritual. Es algo extraordinario, los que no vivimos ese día, ver en la película de Leonardo Fabio el extraordinario diálogo que se produce entre Evita y el pueblo trabajador. Algo desgarrador. Es algo desgarrador y único, creo que, no sé, en la historia universal, no sé. 2 millones de personas dialogando con una y pidiéndole de que sea candidata a vicepresidenta. Y ella rogando que no. De eso se hicieron 1000 especulaciones políticas sobre que Perón no quería o que la presionaban. Esto, de ninguna manera, la fórmula era Perón-Perón. La CGT lo estaba convocando, pero había algo que era terrible que estaba viviendo esta mujer y nadie sabía, o muy poquitos sabían. Una cosa terrible para la época, no para ahora. Terrible para la época, que era una sentencia de muerte en los años 50, el cáncer. Ella estaba hablando el 22 de agosto de 1951 y el año anterior, en enero del 50, le habían detectado el cáncer y le habían aplicado distintas operaciones. Ya estaba más flaca, más delgada, estaba sufriendo enormemente y se la ve en los discursos y las distintas apariciones públicas. Al año siguiente fallece. O sea que ella estaba luchando, no nos dábamos cuenta, digo, sintiéndome yo parte de la multitud, ¿no? De la multitud popular, que le exigía que vaya a la candidatura, y ella no podía. Bueno, para finalizar este acto escucharemos las palabras del secretario general de la UON Capital, Roberto Bonetti. Nosotros lo que pretendemos es que a través de esta imagen saber que nunca hay que resignar un derecho, que siempre hay que pelearlo. Eso por nosotros mismos, por las generaciones nuestras y por las que vendrán, pero también en honor a estos compañeros y compañeras que han luchado y que han caído. La imagen de Eva Perón, la del general Perón, nos obliga a eso. Así que para nosotros ha sido una bendición para esta sesional, para esta casa, para esta comisión directiva y un orgullo que esta imagen y este busto de Evita es así. Y esto nos obliga justamente a lo que dijimos, a defender siempre los derechos de los trabajadores. Así que
Muchísimas gracias para todos y todas. Y bueno, como siempre, la Unión Obrera Metalúrgica va a estar donde esté el peronismo. Gracias. Y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Bueno, emocionante el acto de restitución del busto de Evita también a la UON Capital. Estuvimos hablando la semana pasada también con Miguel Varela antes del acto. La verdad que fue quien restituyó el busto de Evita a la UON Capital después de muchos años que estuvo enterrado. También tuvo una historia difícil, ¿no? de transcurrir ahí el busto de un símbolo claramente de la resistencia del peronismo y bueno, que hoy, bueno, volvió a la UON Capital. Así que bueno, ahí vemos la foto de todo el acto, estuvimos viendo un poco de las palabras de cada uno de los participantes, fue muy, muy interesante. Un busto con mucha historia, así que volvió a casa, diría. Claro, volvió a casa y bueno, ya estuvimos conversando de este tema, pero bueno, es un símbolo también muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras y para todos los argentinos, ¿no? Lo que fue la figura de Eva Perón y quien también dio la vida por la patria, ¿no? Que como así como el padre de Felipe también militaba y más allá de que fue un error, digamos, y todo, él también era un militante político y eso hay que decirlo. En el 55 estuvo ahí, ¿no? En la plaza Plaza de Mayo en el bombardeo. Con 15 años. Con 15 años, ¿no? O sea, un nene. Hoy en día es un nene 15 años, ¿no? O sea, Y sí, todavía le está pidiendo a papá claro, y mamá. claro, ¿no? Decíamos que el caso de Beto es un poco anormal porque en el sentido de que va 18 años, llegar a delegado, vos 20. 20 para 21. Bueno, no es tan normal porque, digamos, ¿no? O sea, no, sí. Pero no había muchos compañeros tuyos tampoco. Y bueno, imagínate en esa época también, ¿no? 18 años. Un niño. Sí, apenas ingresó a la fábrica, ya con 17 años, los compañeros lo votaron, lo eligieron, lo pusieron como delegado. Y él dijo, pero soy menor de edad. Bueno, no importa, vos andás. Y bueno, y transcurrió así un par de meses hasta que cumpla la mayoría y después se oficializó. Claro, y además de todo eso, ¿no? La voluntad de tener a su hijo con él, ¿no? O sea, la verdad, hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo de todo, de los trabajadores, de su hijo, de un parte orgullo, de la familia, ¿no? todo. Un orgullo tu totalmente. Yo te quería decir, Roberto Bonetti, las veces que hicimos actos en la UON Seccional Capital, él en su discurso siempre manifiesta, dice, y pensar es algo muy loco, pero Felipe Vallese lo teníamos sentados en esas butacas donde más de uno de ustedes están ahí sentados, y él estaba ahí escuchando distintos actos que se hacían acá, o asambleas, más que actos, asambleas que se hacían ahí en Seccional Capital, dice, y Vallese estaba sentado ahí. Claro, sí, un símbolo, ¿no? Todo. Lo destaca siempre Roberto. Sí, bueno, el otro día, bueno, nos comentaban a Beto y a mí que fue Roberto Bonetti, el secretario general, vamos a nombrarlo, siempre lo decimos, pero de Capital Federal, de la UON de Capital Federal, que fue a la catedral, ¿no? Que apareció ahí. Sí, este lunes 24
hicimos la misa en memoria de mi papá, nada más y nada menos que en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, que la condujo el padre Alejandro Russo. Y fue muy emotiva, muy emocionante, pero 5 minutos antes de que empiece la misa, yo estaba ahí saludando a distintos compañeros, ¿viste? Siempre se te acercan, como que dan el presente, che, Claro, mirá que vine, y aparece Roberto, su personalidad, ¿viste? Claro, Que es alto, sí. y bueno, nos estrechamos en un abrazo y a mí me dio una gran alegría, Claro. porque yo reconozco y sé muy bien, después de tantos años de estar militando entre los dirigentes políticos con mayores cargos, que no cualquier secretario de un sindicato va a una misa de un compañero que se le hace la memoria, ¿viste? Claro, está muy bien Y eso. estuvo Roberto presente, que Claro. no fue tan difícil convocarlo. Le mandé mensaje, creo que el sábado, me respondió y dice, quédate tranquilo y estaré presente. Y cumplió con la palabra. Claro, muy bien, ahí Roberto. Y también 2 salones, ¿no? Hay, si no me equivoco, el de la CGT, que lleva el nombre del papá, y Sí. y ahora en la provincia de Buenos Aires también Walter Correa le puso un salón que tienen dentro Sí, sí, del Ministerio de Trabajo, Felipe Vallese. Sí, así O es. sea que bueno, por lo menos en las casas de los trabajadores, ahora falta uno en Trabajo de Nación. Ahora, cuando vuelva a ser ministerio, ¿no? O sea, Algún salón en Nación que sí, lleve el nombre de mi viejo. estaría lindo, la verdad. Tuvimos la posibilidad en los años del 2003 que gobernó Néstor, después 2 veces Cristina y Alberto Fernández, pero bueno, No a prosperó. veces... Sí, no, a veces por ahí yo considero que son culpas mías, que No, que no. tracciono, que no insisto, No, pero no. bueno, No, igual a veces no hay, uno no se pone a pensar estas cosas ahora porque creo que uno tiene más tiempo, ¿no? De poder ver, pero aparte, bueno, pero son símbolos importantes, ¿no? Dentro de la Casa de los Trabajadores, o sea, para el próximo gobierno, no sé si, capaz que te sorprende y el secretario de Trabajo actual te llama y te pone una placa, ¿no? y No bueno, creo, pero digo, por ahí sí, o sea, nunca en se sabe. en la Facultad de Filosofía y Letras, acá que está de la UBA, ¿no? Que está en Avenida San Juan y la calle, ahí no me sale el nombre, pero está acá cerca. Eh, Directorio y Puan. Ahí hay un salón ¿Qué con se el nombre de llama? mi papá. Está muy bien eso. Bueno, Sí, hay para varios tarea salones iguales. pendiente o para el próximo gobierno, o sea, poner... Vamos a hacer fuerza. Vamos a hacer fuerza para eso, un salón en el ministerio, esperemos que vuelva a ser ministerio Claro, Ministerio de de Trabajo. Trabajo, Sí, sí. un salón a nombre de Felipe Y Valle. tendrían que sacar, claro, con un gobierno peronista tiene que Claro. ser. Tendrían que sacar el nombre en varias avenidas y calles de la ciudad de Buenos Aires que, haciendo un revisionismo histórico, fueron traidores a la patria. Exacto. Sí, Habría eso es un que tema eliminar un poco complicado, ¿no? En Como- capital es muy complicado, pero en provincia es mucho más factible. Como nosotros nunca fuimos vengativos y el odio es de otro lugar, ¿no? Porque como nosotros decimos siempre, el amor derrota al odio. Pero a veces los peronistas somos demasiado buenos. Y sí. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Somos demasiado buenos en un montón de situaciones. También está la provincia, el otro día iba y veo ahí Venegas Lynch, Avenida Venegas Lynch, Agustín Venegas Lynch, digo, Sí, no, nada que ver. Tenés la calle La Prida, que La Prida se refiere a que fue presidente Narciso creo que era. Sí, Bernardo, no, Narciso la- La Prida. La Prida estaba entregando el país. claro. Sí, así que El que se puede crear un gran debate es con Julio Argentino Roca, que vos lees algunos historiadores, hizo de alguna manera bien en su campaña, no solamente al desierto, sino al norte, en donde él fue de alguna manera a delimitar territorio Claro. para la Argentina. Bueno, pero dentro de esa
delimitación del territorio, también hubo varios pueblos genocidios que él provocó. Sí, sí. Entonces, viste, por un lado algo hizo bien y por otro lado algo hizo mal. Entonces es Sí. muy complicado el debate con Julio Argentino Roca. Claro. Mirá que yo me cruzo con Sarmiento también, ¿no? Uno lee me una cruzo cosa con y- gente que defiende la postura de Roca. Claro. Sí, mucha Sí, gente. sí. Y La de defiende. Sarmiento también. O sea, Sarmiento, bueno, ¿no? Uno le puede valorar lo que fue la educación. Yo me acuerdo de chica, era fanática de Sarmiento. Y cuando llegué a la facultad leí el Dorrego, o sea, y dije, no. Bueno, La Valle es otra No, o otra sea, calle que Ahí se tenés puede. la Valle. Es complicado el tema, ¿no? Porque hay personajes que tienen como una doble vara, ¿no? Pasa también actualmente. Y viste lo que también Rivadavia también. Bernardino Rivadavia fue quien de alguna manera quería detenerlo a San Martín. Claro. Sí. Cuando San Martín ya había liberado a Chile, Ujú. había prácticamente provocado la Le libertad de decía Argentina. traidor a la patria porque se llevó un ejército al otro lado. Se llevó un ejército al otro. ¿Y qué fue? ¿A pasear? Sí. Fueron de No, vacaciones, no. fueron a hacer turismo. Fue el primer presidente también que obtuvo la deuda externa. Claro, él fue el primero que pide plata a Inglaterra. Inglaterra. Y no pide 2 pesos con 50. Que en la cual esa plata nunca fue al pueblo. Nunca fue al pueblo y yo tengo entendido, él la pidió allá por 1814, 1815, se terminó de pagar 80 años después. 80 años después. Terrible, ¿no? Nuestro país empieza mal. Empieza mal, seguramente. Y vos haces el revisionismo y también tenías en ese famoso Cabildo Abierto de 1810 que había algunos ciudadanos, comerciantes, políticos, profesionales, que querían que acá el territorio sea monárquico, que venga un rey, que dependamos de España. Y había otra parte que no. Bueno, gracias a Dios que ganó la que no. Por supuesto, claro. Es la historia de la Argentina es. No, Ya muy- estaba ya con la grieta del principio. muy- Apenas nació, Exactamente. empezó con la grieta. La grieta no empieza con Está- Cristina No, en no. el 2010, 2015, No. no. La grieta empieza en 1810. Exactamente. No, claramente. Ahora sí hay que es conocer la así. historia. Claro, pero sabes que Sí. yo a veces cuando tengo, ahora no tanto, pero las veces que tuve oportunidad de dar charlas, no solamente de mi papá, sobre derechos humanos, sobre historia del sindicalismo, historia de la República Argentina, yo siempre les dije a todos aquellos jóvenes que iban a la charla que por favor lean la historia argentina, Claro. que la lean, que la repasen. Sí, sí. Si la lees, te vas posicionando vos solo. Exactamente, ¿Para dónde vas? exactamente, Te vas exactamente. posicionando solo. Pero exactamente. justamente creo que siempre se apunta a esto, ¿no? A Sí. destruir de dónde venimos. De quiénes fueron los verdaderos protagonistas de la historia. Y uno ve que los grandes líderes populares y la gente que más luchó por la patria es la que termina siendo acusada de traición a la patria y es la que termina muerta, desaparecida, proscripta. Esto es lo más doloroso que tiene el pueblo argentino, que le falta memoria. Por eso desde acá siempre fomentamos la historia. Todos los días hablamos algo de historia. No, me Claro. parece bárbaro. Hablando de historia, en un ratito vamos a Viene estar con Víctor con Ramos. Víctor Ramos, Historia y Futuro, que te invitamos a quedarte y después te llevas el libro, hablando un poco de la historia de la Unión Obrera Metalúrgica Sí. de la seccional Capital. Bueno, ahora nos vamos a una breve tanda y enseguida volvemos acá en One Capital con vos.